Buenas tardes, hermanos. El día de hoy nos complace acompañarlos una tarde más en estos ejercicios espirituales de nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Bugambilias, retomando el tema del liderazgo cristiano, que hoy nos presentará el tema del buen pastor, nuestro párroco Antonio Arteaga. Empezaremos con animación y alabanza. Bienvenidos. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, aplaudir. Si en verdad eres salvo, aplaudir. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, aplaudir. Si en verdad eres salvo con los pies. Si en verdad eres salvo con los pies. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo con los pies. Si en verdad eres salvo, sonreír. ¡Wii! Si en verdad eres salvo, sonreír. ¡Wii! Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, sonreír. ¡Wii! Si en verdad eres salvo con los 5. Amén. Gloria a Dios. Aplaudir con los pies. Sonreír. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo con los 5. Gloria a Dios. Amén. Aplaudir. ¡Sí! Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca. Y si me falta la boca, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya morí por ti. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca. Y si me faltan la boca, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el, es que ya morí por ti. Me alegré cuando a mí me dijeron, me alegré, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando a mí me dijeron, me alegré, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando a mí me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pasos se han detenido a tus puertas, Jerusalén. Nuestros pasos se han detenido a tus puertas, Jerusalén. Me alegré cuando a mí me dijeron, me alegré, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Alégrense todo el tiempo en el Señor, repito, alégrense. Alégrense todo el tiempo en el Señor, repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Alégrense, alégrense, cerca está el Señor. Alégrense todo
en el Señor, repito, alégrense. Alégrense todo el tiempo en el Señor, repito, alégrense. Piensen en todo lo que es bueno y que merece alabanza. Alégrense, alégrense, cerca está el Señor. Hay que seguir cantando, sí, cantando las alabanzas al Señor. Hay que seguir cantando, sí, cantando alabanzas al Señor. Hay que seguir creyendo, sí, creyendo en la palabra del Señor. Hay que seguir creyendo en las promesas del Señor. Hay que seguir orando, sí, orando en la presencia del Señor. Hay que seguir orando, sí, orando en la presencia del Señor. Muy buenas tardes, hermanos todos, familia, pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores y los que están ya como el vino en su punto. A todos bienvenidos en la presencia del Señor, a la escucha de su palabra, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos dé necesidad de su palabra como la tiene un recién nacido en los brazos de su madre y además hambriento. Que nos dé necesidad de su palabra como la tiene un caminante en el desierto sediento. La necesidad que tiene un siervo en el desierto. La necesidad que tiene por la salud un enfermo en agonía. Señor, concédenos la luz de tu Santo y Divino Espíritu para que abra nuestros corazones a tu palabra. Danos entendimiento para comprenderla, sabiduría para entenderla, valor y fuerza para vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues bien, pongámonos en contexto al inicio de este triduo de ejercicios espirituales, lunes, martes y miércoles. Abordamos el tema del liderazgo cristiano. Líderes a ejemplo de Cristo. Primer día, que vivan y hagan vivir en su integridad la vida cristiana. Pero que sean hombres, mujeres, sacerdotes, casados, laicos, solteros, en cualquier estado de su vocación cristiana, que pisemos fuerte sobre las huellas de Cristo. Un Cristo que es generoso, un Cristo que polariza, que su vida lo que hace se identifica con lo que es, su esencia, su existencia, el que es, el que existe, se revela así por lo que hace. Un cristiano que sea para los demás, que se desvive por los demás y que tiene firme determinación y marcha hacia adelante a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, de la persecución, o como dice San Pablo, de la espada, del hambre, de la desnudez o de la misma muerte. En pocas palabras, un líder cristiano que no se raja, que sigue adelante. Hoy concluiremos, mis hermanos, este triduo de meditación y reflexión, contemplando el liderazgo de Cristo como buen pastor. ¿Cuánta falta
hay de buenos santos y sabios sacerdotes, que tengamos olor a ovejas y a pastor según el corazón de Cristo. Pero no solo sacerdotes, también padres, madres, líderes políticos, empresarios, que a ejemplo de Jesús, el buen pastor, demos la vida por el rebaño. Hoy en día, mis hermanos, pululan, son abundantes los líderes en ambientes sindicales, laborales, en ambientes comunitarios, populares, empresariales, universitarios, entre los jóvenes, en grupos también de hermanos en situaciones más adversas que las nuestras, en ambientes oprimidos. Pululan esos líderes que se presentan como si fueran mesías, que prometen la salvación, embarcan, comprometen a las masas como pobres rebaños humanos, y una vez que el líder haya medrado, apenas atisba, enfrenta un riesgo serio y les da la espalda, abandona a las masas que antes acaudillara, que antes representara, y la gran mayoría se aprovechan de los beneficios que con mucho sacrificio los agremiados o los que confiaron en ellos fueron aportando, y apostando a sus beneficios personales o dejándose llevar por un ambiente estructural, por un sistema, defraudan a quienes confiaron, a quienes les dieron su voto. A estos, Cristo, verdad y vida, con su autenticidad, con su radicalidad, les arranca la máscara y los llama, como podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 1 y siguientes, les llama mercenarios, impostores, lobos rapaces vestidos de ovejas. Y Él puede hacerlo porque Cristo, el buen pastor, es el líder por autonomacia. Solo Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas, como esta Semana Santa nos ofrece contemplarlo. Él, con la verdad de su entrega, con su generosidad, con su radicalidad, hasta el extremo de la muerte, cada instante, en cada palabra, en cada acción, como lo meditamos el día de ayer, ejerció el auténtico, el más nítido y transparente, el más cristalino liderazgo. No porque obligue a hacer cosas, sino porque Él es el ejemplo, porque Él marca las huellas, marca el camino, porque Él lo hace primero, como lavando los pies a sus discípulos, les enseña que para ser el primero hay que anonadarse, hay que hacerse el último, el servidor de todos. Él, haciendo las cosas, enseña, motiva, arrastra, provoca que otros vivan la vida según la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. Cuida, dice Jesús en ese pasaje hermoso del buen pastor, alimenta, rescata, cura, conoce y da la vida no solo a sus ovejas, sino por sus ovejas. Da la vida por ellas, da la vida a ellas. Su propia vida. Indiscutiblemente, mis hermanos, Él es el grande, Él es el verdadero, el auténtico líder, modelo para todo cristiano, y no solamente católico, también para ustedes, hermanos ministros, pastores, quienes llevan los servicios y ministerean en cualquier ambiente en el que se profesa la fe en Cristo.
es el ejemplo. Arrastra. Aunque habrá quienes tengan el carisma de predicar más bonito, es el ejemplo. Es probable que a nosotros moradores de la jungla de asfalto, es decir, a los de católicos de a pie, a los que no estudiamos grandes teologías, que no tenemos doctorados, que no escribimos libros, que no viajamos a predicar a tantos lugares, que no llenamos los ambientes de las redes, que no somos populares, católicos de a pie, de a diario. Esa imagen del pastor tierna, algodonada, esponjada, pudiera no decirnos nada. Sin embargo, para los primeros cristianos esa imagen tenía una fuerza tan arrasadora que dejó impronta, dejó sello, dejó una huella tal en su alma, en su imaginación, en su memoria, en su historia generacional, que su figura ha sido la más representada en toda la iconografía del arte sacro. Por ejemplo, en las catacumbas, en los sarcófagos y demás restos del arte cristiano. La escultura que está en la entrada a las catacumbas de San Calixto en Roma representa a un joven sin barba, limpio, como dicen los italianos, pulito, de pie apuesto, de mirada penetrante y cargando con orgullo su oveja. Y con esta imagen hace honor a la recia figura del pastor que San Juan en el capítulo 10 nos presenta. Y te invito para que veamos en algunos aspectos esos detalles que San Juan nos presenta como características del perfil del buen pastor. El que no entra por la puerta del redil, dice Jesús, es ladrón y salteador. El que no entra por la puerta del redil es ladrón y salteador. Así son los ladrones. Entran amparados por la oscuridad cuando nadie los ve. Cuando el portero está soñoliento, está dormido. Se aprovechan de la oscuridad, de una situación difícil, para clavar el colmillo a las ovejas. Entran sigilosos, crean desconfianza, miedo, inseguridad, para alejarlas del buen pastor, para alejarlas del rebaño. Y una vez que las alejan del rebaño, son presas fáciles, como dice San Francisco de Sales, del depredador, del lobo, de aquel que las va a confundir con falsas o doctrinas, verdades a medias, con textos, con pasajes de las Escrituras literales, sin vincularse con las profecías ni con el cumplimiento. Aquellas que buscan solo agremiados haciendo proselitismo, o aquellos otros lobos que buscan seducir a las ovejas por la panza, porque tienen hambre, porque no tienen techo, no tienen vestido, porque no tienen seguridad, o simplemente porque se ven comprometidas por algunos favores. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí.
Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo conozco a mis ovejas, ellas también me conocen, como el Padre me conoce, y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Mis ovejas, escuchad mi voz. Yo las llamo a cada una por su nombre y las llevo fuera. Exacto, mis hermanos. El pastor crea un entorno acogedor de amistad y de confianza con sus ovejas en esa relación personal. El líder de masas, en cambio, vive de la figura irreal que le crea la propaganda, la televisión, los medios de comunicación, y nos presentan una figura irreal, contraria. Usted recordará esa película, ese churro mexicano del El Quinto Elemento, El Quinto Poder. Toda una crítica a la realidad de México y cierta empresa de la televisión que a los mexicanos nos presenta lo bueno, lo malo como bueno, lo bueno como malo, y nos lleva y nos orilla a pensar como ellos quieren. Y nos imponen modas, y nos imponen personas, líderes, y ponen situaciones de cortinas. Iba a decir ponían, pero nada ha cambiado. Líderes de esos, tristemente, sigue habiendo. Viven de apariencias irreales. Lo que vale para ellos son las masas, el cúmulo de votos, la cantidad de seguidores. En cambio, al líder cristiano no le puede bastar un trato superficial, impersonal, su manera de ser, sus intereses, sus posibilidades, hasta lograr la sintonía de ideales, la empatía de corazón. Es lo primordial, es lo más importante. Y sabe tratar, a ejemplo del Padre Celestial, a todos con amor. Tercer característica del buen pastor, del buen líder con corazón semejante al de Cristo. El buen pastor va delante de sus ovejas. Ellas
le siguen porque conocen su voz, y conociendo su voz, conocen sus acciones, conocen su obrar. De los fariseos, en cambio, de esos líderes que se imponían con las leyes, no por sus hechos, Jesús decía: hagan lo que dicen, pero cuidado, no los imiten. El arriero va detrás con una vara, arrea, empuja, grita, apedrea a las ovejas. Y cuando no funcionan las cosas, se irrita, grita, insulta, amenaza. El pastor, en cambio, va delante de las ovejas. Las ovejas le siguen. Él pisa primero el terreno desconocido y peligroso, o esa ladera insegura, con lajas, con abrojos. Les marca el camino a sus ovejas. Primero se arriesga, se expone, inspecciona el terreno. A veces saldrá lastimado, pero habrá marcado el camino seguro para la confianza en los pasos de sus ovejas, que pisarán exactamente donde Él pisó. Él se esfuerza, se sacrifica, y con su ejemplo arrastra. Las palabras convencen, el testimonio arrastra y es arrasador. El pastor no dice adelante, dice síganme. Él se exige más a sí mismo que a los demás. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Esas lecciones, hermanos, hermosísimas, son las que el líder muestra la vida de Cristo, buen pastor, en sí mismo, y lo hace en directo, de manera inmediata, de manera presencial, no virtual como tenemos que hacerlo ahora. Palpitante, se puede tocar, se puede sentir, en directo y a todo color. De modo que el que quiera ser un líder tiene que ser como Cristo. Papa, obispo, cardenal, párroco, vicario, diácono permanente, transitorio, seminarista con ministerios de acolitado, de lectorado, seminarista en filosofía, propedéutico, en el seminario menor. Cada uno de nosotros, todo bautizado, toda bautizado, soltero, soltera, casado, casada, en cualquier situación que te encuentres, y hoy en día hasta se estila decir, en cualquier inclinación, en cualquier gusto, estamos llamados a ser santos, estamos llamados a parecernos a Cristo, célibes o casados, heterosexuales, o como cualquiera se identifique, estamos llamados a ser santos, a ejemplo de Cristo, el buen pastor. El que quiera ser un líder tiene que ser como Cristo, de los que marchan delante sin mirar atrás, de los que toman el arado y no miran atrás, de los que toman su cruz y siguen atrás, dando ejemplo a otros, para que, como Pablo, puedan decir: sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. No somos ni formamos un club rotario de ninguna institución.
Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el que quiera ser de Cristo debe seguir las huellas de Cristo. Y aún más, si su vocación es de liderazgo. Marcos 8:43, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Seguir al pastor, sus exigencias. En ningún momento debemos abaratarlas, barnizarlas o acomodarlas a nuestra talla o a nuestra medida. Esa sombra de la cruz que a muchos asusta. Sin embargo, cuando escuchamos en pos de mí, mientras sea en pos de Él, pisando firme sobre sus huellas, su ejemplo, nos quitará todo el miedo. El miedo se irá. Así dice el salmista en el Salmo 22, aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, tu vara y tu cayado son mi consuelo. Todas esas películas de terror se inventaron para provocar emociones profundas en la gente apática, para hacerles sentir que viven, porque nada de lo que hacen les impone riesgos. A nosotros nos basta ser cristianos a pulso. Cada día con su propia situación, con sus propias cargas, nos lleva a vivir y a correr esos riesgos. Aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El buen pastor, mis hermanos, no es llevado en hombros por las ovejas. Él lleva a las ovejas en hombros. El líder no busca ser alardeado, que lo adule la gente, que lo aplauda. No busca fans. Cuando un pastor, cuando un sacerdote, cuando un papá busca que lo aplaudan, que le reconozcan, cuántas visitas tiene en su página o demás. Cuidado, habría que analizar esa situación. O se predica a Cristo o se predica a sí mismo, su imagen, su persona. Como Juan el Bautista, hemos de disminuir nosotros, hemos de desaparecer nosotros para que resplandezca Él. Nada de robarle la gloria al auténtico y buen pastor. El pastor lleva a las ovejas, procura a las ovejas, se sacrifica por las ovejas y nunca está esperando, ni exige que las ovejas se ocupen de él. Ellas lo harán sin necesidad de que él lo diga, lo insinúe o lo provoque. El liderazgo cristiano es como un deporte de alto riesgo, de alto nivel. Exige abrir brecha, cruzar abismos, sortear peligros, buscando los pastos pingües. Hay que enfrentar incluso al lobo, encarar al león, el de la enfermedad, el del riesgo, el de la persecución, el de la incomprensión. Y como Cristo en esa película de Mel Gibson, de la Pasión, aplastar con decisión a la serpiente. Yo he venido, mis hermanos, dice Jesús. Cuarto aspecto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero cantarte este día, Jesús, este día
cantamos a ti por la paz que tú nos das. Cuando por el mundo vagaba, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús, y por eso mi alabanza es para él. Quiero cantar de Jesús, Señor, por la paz y el perdón que diste a mi corazón. Tú que en el mundo vagas sin Jesús, hallarás en la cruz salvación y dulce paz. Cuando por el mundo vagaba, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús, y por eso mi alabanza es para él. Y por eso mi alabanza es para él. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todos los que vivimos somos seres vivientes. Vivir y morir es lo nuestro. Como el grano de trigo que cae en tierra, si no muere, no dará fruto. Pues esa vida en abundancia nos viene solamente de Cristo. De modo que con este razonamiento podemos decir que líderes son aquellos hombres, aquellas mujeres que buscan vivir en plenitud. Esa vida en plenitud, la vida de gracia, siempre exigirá riesgos, sobresaltos, caídas, descalabros. Sí, a los que hacen su primera comunión los vestimos de blanco. Yo estoy de acuerdo, como he leído y escuchado a algunos hermanos sacerdotes, a quienes se confirman habría que ponerles botas de militares y ropa camuflajeada, porque saldrán en defensa como soldados de Cristo para difundir, defender, para vivir, para contagiar su fe, para defender la vida cristiana, corriendo riesgos en guerra, en lucha permanente contra las fuerzas del mal. El líder, el verdadero líder, a ejemplo de Cristo, busca lograr la existencia total, la plenitud en su diario vivir, y por eso se empeña en alcanzar niveles más altos en su superación personal, en su servicio, en su capacidad para perdonar, en su entrega, en el sufrimiento, en el desarrollo de sus talentos, poniéndolos, sus carismas al servicio de los demás para edificarlos. Busca crecer en reflexión, en interioridad, busca cada vez más momentos intensos
prolongados de oración, lejos de disminuirlos o retrasarlos. Empuja su equipo, su hogar, su familia, su comunidad a compromisos más exigentes, a metas más altas, a compromisos más audaces. Nunca a caminar hacia atrás, como dice aquel dicho, ni para impulsarse. La vida plena, la existencia total, exige que rompamos amarras, esas amarras de nuestras limitadas posibilidades, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Exige que como el clavadista, poco a poco, desde el nivel más cercano a la piscina, poco a poco, los 2 metros, los 5 metros, los 10 metros, poco a poco nos vayamos perfeccionando, nos vayamos lanzando a realizar obras que se levantan con fe, con cimientos firmes, roca firme, corazón de fuego, líderes capaces de ir pasando, de ir comunicando la antorcha encendida, el entusiasmo, el apasionamiento a otros, para que a su vez, como lo hizo Jesús con los 12 y ellos con otros más, en la iglesia se vaya haciendo. Pobres parroquias, pobres comunidades, donde los 10 más entregados, más serviciales, acaparen todo, lejos de hacer atractiva las puertas a otros que vengan y puedan colaborar y servir y tener más ministerios, quieran acaparar todo. La vida plena, la existencia total exige romper con esquemas, con estructuras. A todos nos impresionaría descubrir una mañana o X momento a un conocido, mucho peor a un ser querido, que su cuerpo pende de una cuerda, suicidado, ahorcado. Esos suicidios nos impresionan al instante, nos sacuden, se ven feos. Sin embargo, a nadie le impresiona en lo absoluto el pasar la mitad de la vida, pasar horas y horas frente al televisor, en el internet, en los celulares, gastando la única vida que tenemos. Es nada. Cuando tenemos enormes posibilidades de dar más. Hoy en día la situación nos obliga. Sin embargo, Dios ha puesto en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, como hasta en una piedra, en una piedra la chispa caliente, o en el rubor de la nube, el rayo. A nosotros nos ha puesto un corazón que no duerme. La pereza, hermanos, la monotonía, la apatía, la negligencia, el desinterés, la ociosidad son suicidio. No hay sangre. El renunciar a la lucha, la amargura de quien se da por vencido antes de comenzar, es suicidio. El dejar que el río de la vida se nos escurra por los poros o entre los dedos sin haber hecho nada fecundo es suicidio. Y este suicidio es lento, es silencioso, pero efectivo. No tiene dolor, pero es suicidio. No es mayor tragedia la de un joven que se suicida viéndolo de esta manera que la de un adulto que vivió sin trascendencia. Dime qué lees, dime cuánto lees, dime cuánto oras, dime cuánto sirves y te diré qué tipo de líder eres. La suma de 80 ceros no es más que la suma de 15. En la vida no hay posible
ahorro, gastar la vida por Cristo y nuestros hermanos es lo más seguro. ¿Qué pretendemos guardar para nosotros? Pues el que se busca a sí mismo se perderá, pero el que se pierde por mí y por el reino, ese se asegura para la vida eterna. Esta es la cura contra todas nuestras depresiones, la entrega, como decíamos ayer al describir el amor. Entrega, olvidarse de sí mismo, entregarse a servir a los demás. El que no vive para servir, no servirá para vivir. Vida en la que no se sirve es vida que no sirve, dice el Papa Francisco. Lo repite con insistencia. No solo el Papa Francisco, lo hizo también nuestro emérito Santo Padre Benedicto, San Juan Pablo II. No tengan miedo. ¿Miedo? ¿A quién? ¿Al chupacabras? ¿A Drácula? ¿Al vampiro? ¿Al Señor de los cielos, el narcotráfico? No tengan miedo a la entrega total. Líderes cristianos son aquellos hombres, mujeres que deciden vivir en plenitud, sin miedos, sin cobardías, sin mediocridad. Por eso dan su vida, dan su tiempo al servicio del reino de Cristo y de sus hermanos. Yo tengo nietos, yo tengo hijos, yo tengo que trabajar, yo tengo mucho que hacer. Usted no tiene nietos, padre, usted no tiene hijos, usted no tiene bocas que alimentar, usted no tiene que cuidar a nadie en casa. Para usted es fácil decirlo, así me lo han dicho. ¿O acaso Jesús llamó a gente ociosa que no tenía nada que hacer? Jerarquía, jerarquizar, hacer prioridades. Siempre hay tiempo para el que quiere darse tiempo. No todo lo que vale es importante y no todo lo que es importante tiene valor. ¿Qué es más valioso para ti? Como se lo decía el lunes al inicio de estos ejercicios, Fray Nelson Medina: aquellos que solo ejercitan su cuerpo tendrán un hermoso cadáver para el infierno. Aquellos que además ejercitan su espíritu tendrán un hermoso cielo. ¿Y tú? ¿Qué tipo de líder eres? ¿De los que tienen miedo? ¿El que no confía en Cristo? ¿El que escondió sus talentos porque tuvo miedo a la exigencia de Dios? Mateo 25:25. Tuve miedo y lo escondí. Respetamos el límite de la velocidad por miedo al policía a salir afectados en un siniestro. Yo no fumo por miedo al cáncer, además de que no me atrae. Hay quienes no toman helado por miedo a engordar o a enfermarse de la garganta. Pero con estos calores, hasta quisiéramos pegar la boca al congelador. ¿Somos cristianos? ¿Acaso somos cristianos por miedo al infierno? ¿A dónde vamos así? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu esperanza? Quinto, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado ve venir al lobo y abandona el rebaño. Tal vez tú no, pero hay muchos que quieren ser líderes porque les encantan los aplausos, pero los riesgos no les gustan, los sacrificios tampoco.
apetecen el título, pero no las exigencias ni los desvelos. Y cuando asoma la dificultad, cuando se sufre un fracaso, una persecución, cuando la fama corre riesgos, cuando salen crucificados, raspados, se detienen, se excusan, se despiden. Y cuando alguien en su entorno le agrede, le lastima o no le colabora, anda cambiando de parroquia en parroquia, cuando lo que hay que cambiar son las actitudes. Dar un pan al pordiosero, dar limosna en la iglesia, dar la mano a un amigo, dar un consejo, dar una palmadita en la espalda, hace bien. Sin embargo, eso no hace un líder, eso no hace al apóstol. El líder no da una palmadita, no da algo. El líder se da, se entrega en cualquier cosa, por sencilla o exigente que deba hacer. Se da a sí mismo, a ejemplo de Cristo Jesús, que se entregó. El líder no juega, se juega la vida. El líder apuesta todo lo que es, todo lo que tiene, lo mejor de su tiempo, de sus energías, de su vida, por tal de rescatar a las ovejas de Cristo de los lobos rapaces. Como Cristo Jesús se olvida de sí mismo. El pastor según Jesús, el líder según Jesús, lo es, como hemos visto, porque está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. En eso, hermanos, consiste el cristianismo, en vivir apasionadamente sin límites, vivir por algo, aquello por lo que se está dispuesto a morir. Esto es vivir en plenitud. La vida no se puede ahorrar. La vida se invierte siempre, se invierte bien o se gasta en nada. Porque el tiempo no se nos ha dado en una porción limitada, pero medida o pesada. Se nos ha dado de manera ilimitada, pero de manera suficiente, a la medida, a la anchura, a la posibilidad de cada cual, para que podamos cumplir la tarea específica que el Señor nos ha encomendado. Allá en Rumanía sucedió en tiempo del dominio comunista. Cierta vez, estando reunidos un gran número de fieles que iban a orar en la iglesia, armados y vestidos de militares, entraron algunos jóvenes y los amenazaron a todos. Ustedes son perros cristianos y los vamos a fusilar a todos. Pero si alguno está dispuesto a renegar de Cristo, le dejaremos salir. Unos pocos de entre la gente salieron. Los demás no se movieron. Y entonces los soldados cerraron las puertas, gritaron a los de fuera: nosotros somos en verdad católicos, pero no queremos orar con personas que no están dispuestas a morir por su fe. Así que les pedimos que no se vuelvan a parar en esta iglesia. La iglesia, hermanos, no promueve estos extremos de exigir a los fieles el heroísmo del martirio, pero tampoco debemos rechazar la posibilidad de calar a fondo el evangelio. Con mucha mayor razón ahora en estos tiempos. Los tiempos que vivimos requieren del heroísmo de una fe que no se amedrenta ante el ridículo ni ante las amenazas de un coronavirus, pero exige prudencia, exige sensatez, exige fe, exige riesgo de contagiar a otros con el antídoto de la fe, de la prudencia, de la sensatez. No nos engañemos. La vida no es heroísmo de privilegiados, sino dar tiempo, mi tiempo, en dar
pero sobre todo en darse, en entregarse. Nadie te exige vivir un grado más alto tu entrega. Y si tú lo haces porque alguien te lo exige y no sale de tu corazón y no lo das de corazón, entonces recuerda lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque repartiera todos mis bienes y los diera a los pobres, aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Si tú has proclamado el señorío de Cristo en tu vida, si tú has confirmado tu fe, si tú te declaras abiertamente creyente de Cristo Jesús y entregado a Él, no te engañes. No digas nunca no tengo tiempo. Mentira. El tiempo sí lo tenemos, pero no lo queremos dar. Tu tiempo es tu vida. Alguna vez, al salir de la misa, una persona me dijo: oiga, padre, hoy su misa duró mucho tiempo. Y yo le contesté: no, señor, no duró mucho tiempo. Más bien, su tiempo para Dios fue muy poco. Alguna otra ocasión alguien preguntaba: padre, ¿y si yo llego después del yo confieso y el Señor ten piedad, la misa me vale? Te vale, hijo. ¿Y si llego después del Evangelio, la misa me vale? Porque no llegué a tiempo, te vale, hijo. ¿Y si yo llego después de la comunión para la bendición, la misa me valió? Te valió, hijo, te valió la misa. Debemos ser radicales, generosos, entregados, a ejemplo de Cristo, el buen pastor. Si no tienes tiempo para ocuparte de las cosas de Dios, es simplemente porque tu fe no es más que un colguije de adorno. Hay un dicho, ahora ya pocas veces lo he escuchado, que cantaba así, espero recordarlo. En aquellos tiempos de las grandes persecuciones, de las cruces colgaban a los cristianos. Y hoy, en tiempo de la gran evangelización y del mundo moderno, de los cuellos de los malhechores cuelgan las cruces. ¿Y tú? ¿De cuál tipo de líder cristiano eres? ¿De los malhechores y mediocres, de los que cuelgan cruces y hasta tatuadas las imágenes de santos llevan en su cuerpo y no buscan la gracia ni siquiera de los sacramentos ni de dar testimonio de su fe? El líder cristiano es una persona que invierte en lo que vale más y por eso invierte lo mejor de sí: vida, corazón, tiempo, dinero, esfuerzo, todo por la causa de Cristo. Vive y hace que otros vivan con su ejemplo la vida de Cristo. Su causa es Cristo. ¿Y tú? ¿Cómo vivirás de ahora en adelante tu injerencia? ¿Cómo influirás, cómo incidirás en la vida de otros con tu liderazgo cristiano? Hoy nuestra sociedad necesita cristianos a tiempo completo. Y atención, no me refiero a que te la pases todo el tiempo a pecho y pecho, a golpe de pecho y a rece y rece. Ora et labora. Ora, ama, sirve, perdona y pide a Dios la gracia
de ser santo. Como dicen los alcohólicos, cada día, solo por hoy, solo por hoy. Y así mantente cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de mañana jueves, te invito en este territorio parroquial de la colonia Bugambilias, en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, diócesis de Cuernavaca, o si ustedes lo quieren hacer en cualquiera de sus parroquias, en sus hogares. Aquí de manera particular estamos haciendo corazones rojos y blancos, y como los anillos de los esposos, entrelazados. Quitaremos las palmas que el domingo se pusieron en las puertas de nuestras casas, en las ventanas, para poner esos corazones. El corazón rojo del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, del sacrificio, del heroísmo de los médicos, y el corazón blanco, el símbolo de la vida de Jesús, bien unidos a Cristo, Cristo con nosotros y Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como burlescamente lo dijo el presidente de la República Mexicana, AMLO, con la imagen de un Sagrado Corazón de Jesús. Él ridiculizando, nosotros con fe. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Señor Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones sacerdotales, religiosas, laicos, santos, según tu corazón. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Danos sacerdotes, laicos, jóvenes, adultos, esposos, esposas, niños, líderes cristianos según tu corazón de buen pastor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. La transmisión de nuestra misa de la institución el día de mañana será a las 7 de la noche. Quedan en la paz de Cristo. Amén. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús, te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy hace el camino y hacia Él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.